Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 hasta el 9. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre estas aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, de que tú la puedas bendecir. Que tú puedas bendecir a cada hermano, Señor, que la escucha. Te pedimos que la podamos atesorar en nuestros corazones, pero más que escucharla, más que atesorarla, que la podamos llevar a la práctica. Te pido de tu hermosa ayuda, Señor, para que así yo la pueda exponer con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Y que todo lo que diga en lo que resta de esta hermosa noche sea para la honra y gloria suya. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir de que se estén quietecitos y sentaditos para que escuchen la palabra, porque necesito de que usted sepa esto. Usted necesita saber, todos lo necesitamos. Así que ponga atención. Si se puede quedar sentaditos todos, no hay ningún problema. Aquí voy a estar viendo allá afuera yo. No entra nadie, aquí no entra nadie. Así es de que en las semanas anteriores, hermanos, nosotros estuvimos estudiando cuál tenía que ser la actitud de los siervos de Dios. Eso es lo que estábamos estudiando. Cómo nos debíamos de comportar nosotros hacia las personas que se oponen, porque se siguen oponiendo personas a la verdad. Entonces, ¿cuál iba a ser nuestra actitud? Y eso fue lo que estudiamos en las semanas anteriores. En los versículos que hemos leído, hermanos, veremos cuál es el carácter de los hombres en los postreros días. Cuando hablamos de carácter, hermano, estamos hablando de las características o las cualidades de esas personas en los postreros días. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de cómo son ellos. ¿Cómo son ellos? Hay un pasaje que siempre me gustó, hermano. Siempre me gusta la palabra del Señor. El Señor enseñando ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, ya casi cerrando el Sermón del Monte, Él dijo estas palabras: que el buen árbol se conoce por su buen fruto. Y dijo así: y el mal árbol se conoce por su mal fruto. Usted no se puede equivocar, hermano.
una persona que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, pero estamos hablando de un verdadero encuentro con el Señor. O sea, hermano, usted va a ver un cambio en esa persona. Es imposible de que una persona que haya tenido un encuentro con el Señor siga siendo el mismo o la misma. Es imposible. O sea, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, ha nacido de nuevo, hermano, tiene que haber fruto. Tiene que haber fruto. Ahí en el capítulo 2, al final del 2 y parte del 3, en la primera carta a los Corintios, habla de los 3 tipos de personas. Habla de el hombre natural, que es el que no ha tenido un encuentro con el Señor, y dice que para él lo espiritual es como locura. Hermanos, las personas que no conocen al Señor y nos ven ahí, que hemos pasado durante 15 años en esta colonia, haciendo lo mismo, adorar al Señor y aprender de la palabra, dicen, eso están locos, porque para ellos es locura. Así es el hombre natural, pero también está el hombre espiritual. El hombre espiritual, hermano, anhela estar en la casa del Señor. Anhela, o sea, el hombre espiritual se desespera por estar en la casa del Señor, pero se desespera porque quiere estar aquí, no porque va a venir a ver a los hermanos, obvio que los va a tener que ver, pero su desesperación es venir a adorar a Dios. Ese es el hombre espiritual. Y está el hombre carnal, que es un cristiano carnudo, inmaduro, pero es cristiano. Pero usted lo va a ver hacer cosas como si no conociera a Dios. Entonces hay esos 3 tipos de seres humanos: los naturales, que no conocen al Señor, y también están los espirituales y los carnales. Yo les dije que ustedes tenían que poner atención, porque nosotros nos tenemos que fijar. En la obra de Dios hay trigo y cizaña, y eso lo hay en todas las iglesias del mundo, en todas. Entonces, ¿quién es el que sembró la cizaña? Satanás. Satanás. Entonces le fueron a avisar al Señor. Él estaba enseñando, y él en sus enseñanzas siempre ocupaba las parábolas para ilustrar lo que él estaba enseñando. Entonces le dijeron, arrancamos la cizaña. No. Y les dijo que no, porque la cizaña es idéntica al trigo. Les digo, si la arrancan, va a ver que arranquen también el trigo. No, dijo, ahí déjenlo. Ahí déjenlo, no se preocupen. Ahí van a crecer, después van a venir mis ayudantes, que ahí dice también, porque está la interpretación de la parábola, que son los ángeles, y dice que la van a arrancar, la van a armar en manojo y la van a echar al fuego. Y dice que el trigo será puesto en el granero del Señor. El granero del Señor, él está hablando con judíos, está haciendo ahí una comparación del reino. El granero es su reino, ahí lo va a poner. Entonces, hermano, este pasaje que nosotros hemos leído y que vamos a estudiar, habla de esas características de esos hombres en los posteriores tiempos. Entonces es bueno que usted sepa esto, porque usted va a saber identificar. Usted va a poder identificar y usted va a decir, usted no le va a estar diciendo, hermano, no, usted es un impío. No, hermano, ahí va a dar las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones hacia esas personas? Evítelos. No le está diciendo que no les hable, evítelos, porque lo malo se pega, hermano. Evítelo. Usted tiene que evitarlo. No se involucre con ellos, porque usted va a salir chispeado. Porque ellos hacen cosas indebidas, hermano. Y como usted está ahí, a usted le cae el leñazo también. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Evítelos, hermano. Y va a hablar de las características de estas personas. ¿Cómo son ellos? Y como todo el pasaje, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, viene hablando de los falsos maestros,
Estos hombres son esos falsos maestros, hermano. Entonces, la palabra del Señor los quiere sacar a la luz. Quiere que su pueblo los conozca. Y usted se va a dar cuenta cómo ellos actúan para poderse llevar a las personas al error. Porque ellos tienen un plan. Aquí lo dice. Y ese plan es ir a las casas de las mujeres. Acuérdense que en esa época, hermano, o sea, usted no podía visitar a una familia si usted sabía de que esa familia solo estaban las mujeres, ahí no podía. O sea, era algo cultural, no le podía hablar a una mujer como nosotros le hablamos ahora. Entonces ellos buscaban la oportunidad, me imagino que estaban viendo allá, y ya se fue el esposo, no está, hoy voy a llegar, y les introducían el error. Cuando llegaba el esposo, acuérdense que las mujeres en esa época no recibían estudios. Ellas, según su cultura, era nada más para que tuvieran hijos. Y si eran varones, mucho que mejor. Entonces, ellos tenían una estrategia, llegar a las casas. Aquí lo dice en Tito. Dice en Tito, dice en el versículo 10, 1:10 de Tito, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y quiero ver, me voy a ir más adelante. Quiero ver. Dice aquí, el 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, profesan conocer a Dios. Entonces no es Tito, pero cuando me recuerde yo se lo voy al pasaje. Dice que se introducen en las casas, encubiertamente. A Judas creo que es. Sí, Judas, ya me acordé. Judas, hasta el final. Judas dice aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado para oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Está hablando del final de ellos. Pero dice que se meten encubiertamente. Así que dice aquí la palabra del Señor, en 2 de Timoteo 3, versículo 1, dice, también debes de saber esto. Es como si le estuviera diciendo, vaya, ya te dije cómo te tenés que comportar, cuál tiene que ser tu actitud con los que se oponen, pero también tenés que saber esto. Usted tiene que saber cuál tiene que ser la actitud que usted tiene que tomar con las personas que se oponen a la verdad. Ahí lo vuelve a decir en el 2:16, dice que las tenemos que evitar y que tenemos que tener paciencia. No está diciendo ya no les hable, no los voltee a ver, no está diciendo eso. Dice que el siervo del Señor tiene que ser manso, tranquilo, paciente, apto para enseñar, para poder corregir. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 3, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí la palabra postreros días es un periodo de tiempo. Porque nosotros cuando leemos postreros días, en unas traducciones dice que en los últimos días. Entonces creemos de que es en estos tiempos. Hermano, personas con estas características han habido siempre. Pero los últimos días, como les dije, es un periodo de tiempo que comienza desde la resurrección de Jesús hasta la segunda venida del Señor.
¿Qué les quiero decir con esto? Que estas personas, hermano, siempre han existido. Está hace 2000 años. Si usted se va a Romanos capítulo 1, usted va a ver exactamente, hermano, muchas cosas de lo que aquí estamos leyendo. Usted lo puede ver ahí. O sea que este tipo de personas han habido en todos los tiempos. Y hoy también los hay. Por eso nosotros tenemos que estar alerta y saber, porque estas personas se mueven también dentro de las iglesias, hermano. Hay personas que se van a levantar dentro de las iglesias. Usted no esté pensando de que las personas que se vuelven sectas, ellos se volvieron secta allá en el mundo. No, ellos estaban aquí. Juan dice que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, y les dice, y de ustedes mismos se levantarán lobos rapaces. Imaginen lo que le está diciendo. ¿A quiénes le está diciendo ahí, hermano? Él no le está diciendo a la congregación, le está diciendo a los pastores, a los líderes. Y les dice, de ustedes mismos se levantarán. Y que van a llevar a las personas al error. De ahí salen, hermano, de aquí salen. De aquí salen. Y yo siempre he orado, hermano, para que nadie de aquí, yo he visto, yo he sido testigo de personas, hermano, que se volvieron al error. Yo les he comentado en más de alguna ocasión de una hermana que anduvimos evangelizando, buena de evangelizando, y buenísima. Y después, hermano, a los meses vimos que ya no llegó a la iglesia, y al tiempo la volvimos a ver, ya andaba con los testigos de Jehová. Y hermano, y atacándonos de una manera increíble. De aquí se van a levantar. Espero que no sea nadie de ustedes, hermano. Sí, yo le oro al Señor. Usted por eso tiene que conocer la verdad. Tiene que saber cómo esas personas actúan, cómo son ellos. Usted, a través de lo que vamos a ir leyendo, usted va a poder, usted tiene que, hermano, pensar en las personas que predican la palabra del Señor. Y usted puede ver de algunos que son falsos maestros, hermano, falsos apóstoles. Hermano, usted va a ver las características. Dice ahí la palabra del Señor, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Primera característica. O sea, ¿cuál va a ser esa característica de esos falsos maestros, de esas falsas personas, falsos cristianos? Son amadores de ellos mismos. Ellos no están pensando en nada ni en nadie. Ellos se aman a ellos mismos. Son ególatras. Ellos se ven en el espejo y dicen, qué bonito soy, qué lindo. Me deberían de hacer ahí una estatua ahí. Ellos son amadores de ellos mismos. Son ególatras. Y así usted puede identificar, hermano. Yo le digo porque no es ético, hermano, no es ético mencionar nombres, a menos que yo soy directo cuando una persona, hermano, son sectas, o sea, andan haciendo daño y todo eso. Yo puedo mencionar Creciendo en Gracia, es una secta diabólica. Son diabólicos, hermano. Pero no es ético hablar de consiervos, aunque anden haciendo cosas que no deben, no es ético. Pero yo les podría mencionar personas que son amadores de ellos mismos y se dicen ser siervos del Señor, se dicen ser apóstoles. Hermano, no son nada. No son nada. Dice aquí, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Cuando habla de hombres, hermano, también, hermano, usted no esté pensando de que solamente el hombre. Hay mujeres que son ególatras. Hay mujeres que son ególatras. Hay pastoras que se dicen ser pastoras que son ególatras. Predicadoras que son ególatras. Son amadoras de ellas mismas, que no están pensando en nadie. Y dice ahí la palabra del Señor, amadores de sí mismos, avaros. Esto, mi hermano, avaros es una persona que quiere tener más y más y más y más. Es una persona avara. Y cuando estamos hablando de avaricia, no solamente estamos hablando de amor al dinero, que ya lo hablamos en otras ocasiones.
O sea, son avaros en las cosas materiales y que quieren más y está enfocado en eso. Yo no estoy diciendo, hermano, de que nosotros no tenemos ¿cómo se llama? Que desear cosas. No le estoy diciendo eso. Pero, hermano, nosotros no nos vamos a detener, hermano, por querernos enriquecer, por ejemplo. Y decir, bueno, yo voy a trabajar y voy a tener dinero y voy a comprar esto. No, porque la prioridad para aquel que ha nacido de nuevo es el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad, hermano. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Una persona nacida de nuevo no está pensando en hacer dinero, hermano. Una persona nacida de nuevo lo que está pensando es buscar el reino y su justicia. Eso es lo que está pensando. Y dice ahí avaros, vanagloriosos. El vanaglorioso, hermano, aquel que presume de lo que es y de lo que tiene. No estoy diciendo que no tiene, presume porque tiene. Y usted sabe, usted ha visto pastores que presumen lo que tienen. Grandes carros, aviones. Hermano, es increíble. Anillos de oro, relojes de oro. Y cuando están predicando, le hacen así para que le vean el reloj. Los anillos así. Le hacen así. Pues sí, aquí son vanagloriosos. Ese es el vanaglorioso que presume de lo que tiene y de lo que es. El verdadero hijo de Dios, hermano, no anda presumiendo nada. No anda presumiendo nada. Es una persona humilde. Puede tener, pero es humilde. Y ahí podemos encontrar, hermano, grandes siervos del Señor, multimillonarios. Abraham, con un corazón tremendo, hermano, como él sabía que ya estaba cacarico. ¿Qué es eso? Ya no la hacía, hermano. Y que no iba a tener hijos, ya le había volado ojo a un esclavo. Y tenía a su sobrino Lot. Pero Lot ya andaba por otro lado, andaba por el mundial. Pero ya le había volado ojo. Porque era una persona de reino. Entonces no era una persona vanagloriosa. Tenía billetes como usted ni se imagina. Isaac, Jacob, hermano. A Jacob lo tuvo que el Señor que darle una buena zarandeada, dejarlo patojo para que él pudiera tener un encuentro verdadero con el Señor. Entonces dice ahí, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, o sea, orgullosos, soberbios. Dice ahí, blasfemos. La blasfemia puede ser en contra de Dios. La blasfemia es hablar en mal de otra persona. Decirle cosas horribles. Ahí en el capítulo 18, cuando Pablo llega a Corinto y les comienza a decir a los judíos de que Jesús es el Cristo, ¿qué es lo que hicieron ellos? Comenzaron a blasfemarlo a él. O sea, comenzaron a decirle cosas terribles. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue. Ahí los dejó. Entonces estos hombres son blasfemos. O sea que no se van a detener para decirle un par de cosas a nadie. Y se las dicen. Los hacen sentir mal. Dice que son blasfemos, desobedientes a los padres. Y oiga lo que viene, ingratos. Desobedientes a los padres, ingratos. Y usted sabe que hay hijos que nunca han valorado lo que sus padres han hecho. ¿Por qué? Porque son ingratos. Les vale un pepino, hermano, lo que sus papás han hecho y lo que sus papás siguen haciendo. Son ingratos. Nunca valoraron el gran esfuerzo, hermano, de lo que hicieron sus padres. Y ahora son tan ingratos que hasta pasan enojados con ellos. Es tremendo, hermano. Y dice ahí, ingratos, impíos. De esto estuvo hablando el hermano Walter el día domingo. Y él también habló de algunas cualidades, él mencionó como unas 3. Aquí, hermano, ustedes pueden dar gusto, son como 20. El impío es aquel, hermano, que no ha tenido un encuentro con el Señor.
conoce de Dios, pero no ha tenido un encuentro. Dice allá la palabra del Señor en el capítulo 2 de 1 de Samuel, que los hijos de Elí, hermano, ¿dónde trabajaban ellos? En el tabernáculo. Ellos conocían del Dios vivo y verdadero, pero dice la palabra de Dios que eran impíos. Impíos. Su papá era el sumo sacerdote y su papá también estaba deschavetado, sabiendo lo que esos impíos eran, los pusieron en un ministerio. Y hacían lo que ellos querían, hermano. Por eso el Señor se los voló. Y se voló al papá por alcahueto. Porque al Señor no le gusta que sean los padres alcahuetos. Porque Él no es un padre alcahueto. Porque cuando nosotros hacemos algo, nos corrige. Y como nunca Elí corrigió a sus hijos, el Señor se los corrigió. Y eso lo puede hacer el Señor incluso con nosotros. Porque muchas veces nosotros somos alcahuetos con nuestros hijos. Y si usted no los corrige, hermano, va a venir otro que los va a corregir. Sí. Entonces, esos son los impíos. Los impíos no son aquellos que saben de Dios, pero no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Entonces dice impíos, sin afecto natural, dice ahí el versículo 3. Cuando hablamos de sin afecto natural, en el original dice sin entrañas. Usted sabe que el corazón es una entraña, el hígado es una entraña. Entonces está hablando de que estas personas, o sea, no tienen corazón, pues va. Son tan ingratos que les vale un sorbete. Pueden ver a una persona, hermano, ahí, pero con necesidad, y nunca le van a tender la mano, jamás, jamás, nunca se la van a atender. Dice que son sin afecto natural, implacables. Esa palabra es interesante, hermano, porque esa palabra lo que significa es que son duros, son implacables. Usted quizás ha oído hablar de que le preguntan a una persona, ¿y cómo es tu jefe? Durísimo, durísimo, ese no te va a dejar pasar ni una. Son implacables. Entonces estas personas, estos hombres que no han tenido un verdadero encuentro con el Señor, son implacables, son duros. No les importa herir a nadie, son durísimos. ¿Por qué, hermano? Porque no han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Hermano, una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, oiga, hermano, conecta el cerebro. O sea, piensa lo que va a decir. Piensa lo que va a decir. Porque usted sabe que con lo que va a decir va a herir a la persona. Va a herir a la persona. Yo les digo a alguna persona, en veces nosotros somos muy rápidos para hablar. Nosotros tenemos que ser rápidos para oír y tardos para hablar. Pensar, hermano, a usted le gustaría que alguien venga y le diga cosas a su hijo, y que esa persona haga sentir mal a su hijo o a su hija. ¿A usted le gustaría? ¿Ah? Si no le gusta, no lo haga usted. Esa es la regla de oro, hermano. No hagan nada de lo que a usted no le gustaría que les hicieran. Esa es la regla de oro, hermano. Y esa la dijo el Señor ya terminando también el Sermón del Monte. Entonces dice aquí la palabra del Señor que estas personas son implacables calumniadores. Esa palabra es interesante porque en el griego es diabolos. Oiga, calumniadores en el griego es diabolos, donde viene la palabra diablo. Un calumniador es un diablo. ¿Y quién es un calumniador? Es una persona que acusa a otra persona de algo que no ha hecho. Ese es un calumniador, ese es un diablo. Así lo dice en el griego. Esa palabra que ha sido traducida al español, en el griego es
diabolos, donde viene la palabra diablo. O sea que una persona que diga cosas de otra persona que no es cierto, es un diablo. Hermano, por Dios, si usted ha nacido de nuevo, ¿usted cómo va a andar diciendo algo de alguien que no es? Ni aunque fuera. Usted no tiene que juzgar a las personas. Porque ella dice en la carta a los Corintios, ¿por qué juzgas a tu criado ajeno? ¿Quién sos vos para juzgar a tu criado ajeno? El Señor dijo allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, que nosotros si queríamos juzgar a alguien, que nos quitemos la gran viga que tenemos en el ojo, para poder sacarle la pajita que tiene el otro. Porque muchas veces nosotros queremos señalar cositas mínimas de alguien y nosotros tenemos grandes cosas terribles, terribles. Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice ahí, son calumniadores, intemperantes. Esta palabra se la voy a leer aquí en el lenguaje actual. Estamos en el versículo 3, intemperantes. Dice, serán crueles y violentos. El intemperante es que no puede dominar sus deseos. Y cuando estamos hablando ahí de deseos, no solamente podemos estar hablando de deseos sexuales, por decir algo. O sea, no puede dominar el deseo de hacer mal, pues va. Hasta que lo hace. Dice, no, si hoy voy a poner quieto a esta mujer. Hoy lo voy a hacer y lo va hasta esperar. Allá el pasaje está así. Está esperando. Porque ella no se puede dominar. Él no se puede dominar. Dice ahí la palabra del Señor. Intemperante, crueles, aborrecedores de lo bueno. No quieren saber nada. Aborrecen hacer lo bueno. Hermano, y todo un hijo de Dios lo que desea es hacer lo bueno. Nunca lo malo, jamás. Y dice ahí la palabra del Señor, aborrecedores de lo bueno, traidores. Hermano, ¿cómo un hijo de Dios va a ser traidor? Hermano, ¿cómo una persona que le esté hablando aquí, que le esté diciendo cosas, y de cuando usted se da la vuelta, le comienza a clavar el cuchillo? Traidores. Traidores. ¿Pero por qué? Porque no tienen una naturaleza nueva. Estas son características de personas que no han tenido un encuentro con el Señor. Hay falsos maestros que no han tenido un encuentro con el Señor. El que los utiliza es Satanás, y ya lo vamos a ver más adelantito aquí. Dice ahí, traidores, impetuosos. Quiero ver qué significa esta palabra, impetuoso. Los impetuosos son aquellos también que no piensan cuando van a dañar a alguien. Es parecida a lo que yo les dije anteriormente. Y dice ahí impetuosos, infatuos. Los infatuos son los hinchados, los que presumen que tienen, hasta caminan diferente. Se hinchan porque creen que ellos son mejores que todos. Se hinchan así, presumen. Ese es el infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. Oiga, aman más los deleites que a Dios. Yo les dije, hermanos, de que un verdadero hijo de Dios va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No va a andar buscando el deleite propio. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno, dijo, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque en nosotros, hermanos, lo primero no es deleitarnos. Lo primero en la vida de nosotros es obedecer al Señor. Eso es lo primero. O sea, yo no estoy pensando aquí, hermano, en que
Yo estoy hablando aquí cuando tenemos reuniones y todo. Yo no le estoy diciendo, hermano, de que usted no puede salir a algún lugar a disfrutar. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo aquí que estos son amadores de los deleites más que de Dios. O sea, que usted ponga de primero los deleites que el Señor va. Eso estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo de que usted no puede salir con su familia. Claro, hermano, sáquelo. Saque a su familia, aunque sea al patio, allá atrás. Dile, hija, hoy vamos a salir. ¿Y a dónde le van a decir? Allá atrás, allá te voy a llevar un café, aunque sea ahí, sáquelo, no hay ningún problema. Cuando haya actividades en la iglesia, traiga a sus familiares, a sus hijos, tráiganlos. Porque a veces no tenemos los recursos para poder salir con ellos, ni mucho menos invertir, porque no los tenemos. Entonces dice que estos hombres son amadores de los deleites más que Dios. Y oiga, 5, que tendrán apariencia de piedad. Parecen personas piadosas, pero tienen apariencia nada más. Pero van a ser descubiertos. Dice que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Se los voy a leer en el lenguaje actual, versículo 5. Les voy a leer el 4 y el 5. No se podrán confiar en esos orgullosos, porque actúan sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman a Dios, estoy en el 5 ya. Dirán que aman a Dios y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Ellos pueden decir lo que quieran, hermano, pero su conducta los va a delatar lo que ellos verdaderamente son. Y dice el versículo 6, aquí vamos a ver la estrategia que ellos ocupan para introducir el error. Allá Judas dice que ellos lo introducen encubiertamente. Versículo 6, porque de estos, hablando de estas personas, de estos hombres, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice que ellos se introducen en las casas. Ya les dije de que las mujeres en esa época, la mayoría no tenía estudios. Entonces ellos buscaban el lado más vulnerable. Y el lado más vulnerable era la mujer. Cuando el esposo llegaba, ella ya le contaba lo que le habían introducido, el error, y lo compartían con el esposo, con los hijos. Pero ellos buscaban lo más débil. Y dice ahí el versículo 7, estas, refiriéndose a las mujeres, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es posible, hermano, que una persona esté aprendiendo y nunca llegue al conocimiento? ¿Cómo es posible? La respuesta es, hermano, porque esas personas que aprenden son personas inconstantes. Y allá dice Santiago que, se lo voy a leer textualmente en Santiago, capítulo 1 y versículo 8. El hombre de doble ánimo. El hombre de doble ánimo es el que dice, hoy voy a hacer esto. No, mejor no lo voy a hacer. Hoy voy a ir a la iglesia. No, mejor no voy a ir. Ese es el hombre inconstante. El hombre, ahí dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, las personas que comienzan a hacer algo y nunca terminan de hacerlo. Entonces, estas personas estaban aprendiendo, pero un día dejaban de ir. Se estaban moviendo, trayendo alguna aplicación, andaban de iglesia en iglesia, pues. Y allá oían algo y estaban extrañadas porque no lo habían oído. Pues iban a otra, extrañadas también porque no lo habían oído. Y muchas veces oían el error o oyen el error, pero nunca están en un solo lugar aprendiendo de verdad, sino que andan de lugar en lugar. Esas personas son inconstantes, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en un solo lugar, hermano. Yo no le estoy diciendo que usted no puede visitar otra iglesia, no le estoy diciendo eso, hermano. Lo que yo le estoy diciendo es de que usted tiene que ser constante en un solo lugar, aprendiendo la doctrina, empapándose de ella para que no le engañen. Y aquí va a ponerle un ejemplo.
Porque estos hombres entraban y llevaban el error. Las engañaban, pues va. Y Pablo va a poner un ejemplo que es el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán la verdad. Estas dos personas que se habla de aquí, hermanos, Janes y Jambres, son los hechiceros que disputaron con Moisés. Cuando Moisés tiró la vara, dijo el faraón, no hombre, otra cosa hubieras traído. Vengan. Hasta aquí se sabe cómo se llamaban ellos, porque en el Antiguo Testamento no se sabe el nombre, pero aquí sí se sabe. Entonces ellos resistieron ¿a qué? A Moisés. Y no solamente lo resistieron, sino que comenzaron a engañar a la gente, haciendo creer que ellos eran mejores que Moisés. Y acuérdense que Moisés era el representante de Dios. Entonces vino Moisés y tiró la vara. Y su vara se comió a las dos serpientes. Entonces ellos quedaron mal. Porque un día va a ser descubierto. Quedaron mal. Pero ¿qué es lo que estaban introduciendo? El error, el engaño. Así que estos falsos maestros que tienen estas características, incluso, hermano, ellos pueden hacer señales y milagros, pero no provienen de Dios. La secta pare de sufrir, porque es una secta, pare de sufrir. Oiga, solo es el ganchito, pare de sufrir. ¿Cuántos andamos padeciendo situaciones difíciles en nuestra vida, hermano? De los que estamos aquí, muchos. Y cuando usted dice, pare de sufrir, voy a ir allá, porque allá me están ofreciendo que voy a dejar de sufrir. Eso es mentira, hermano. Ahí usted puede ver por televisión grandes milagros. Grandes milagros, hermano. Y en veces otros son que ellos los han inventado ahí, ¿va? Han pagado a la gente para que digan que tuvieron un milagro. Pero han habido milagros. Pero detrás de ellos, ¿quién está? Satanás. Detrás de estos hechiceros, ¿quién estaba? Satanás. Detrás de estos falsos maestros, ¿quién estaba? Satanás. Satanás. Y dice ahí la palabra del Señor. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Oiga. Réprobos. O sea, la palabra réprobos es descalificados. Réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Oiga lo que está diciendo. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Cuáles aquellos? Janes y Jambres. Y los voy a llevar aquí rapidito, con esto termino, a segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2 dice, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Dice que muchos los van a seguir, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oiga esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, los que se rebelaron, como estuviera diciendo, bueno, si estos son falsos maestros, ¿qué corona tienen para que Dios no los castigue? Con que castigue a estos ángeles, ¿cómo no los va a castigar esto? Dice ahí, 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que, hermanos, de esto tenemos que sacar una enseñanza. Siempre tenemos que sacar una enseñanza. Y la primera enseñanza que tenemos que sacar, ahí ya la dijo en lo que hemos leído y estudiado. Observe a las personas que están a su alrededor, vea su conducta, vea su hablar de ellas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Evitarlas. Evítelas. No les deje de hablar, evítelas. No les deje de hablar, evítelas. Porque si no, usted también va a salir en problemado. Evítelos. Esa es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza es que tiene que estar firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre. Esas son las enseñanzas. Estar firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor. Y así, creciendo en la obra del Señor, hermano, nadie nos va a poder engañar. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oramos, Señor, te damos gracias, y así en esta actitud de oración, Señor, preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales si quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Si usted en esta enseñanza se identificó con algunas de estas características que hoy hemos mencionado, es porque usted no ha tenido un encuentro con Jesús. Al tener un encuentro con Jesús, esas características que son de todo hombre impío, el Señor, a través de su Espíritu Santo, lo va a redarguir de pecado y lo va a hacer una nueva criatura. Al ser una nueva criatura, le será implantado el glorioso Espíritu Santo que va a morar en usted, y es el Espíritu Santo el que lo va a guiar a toda verdad. Le va a decir qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Así que yo lo invito en esta noche para que usted pueda recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Yo voy a hacer una oración. Hágalo de todo corazón y arrepiéntase de sus pecados. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.